Muy bien, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra tercera sesión, módulo electivas zonas portuarias. Agradezco a todos por la puntual asistencia, por la espera también brindada para que tuviéramos el grupo en este momento casi completo, a falta de una estudiante. No tengo reporte previo de algún tipo de inconveniente para la conexión. Esperemos que en los próximos minutos pueda estar vinculándose al encuentro sincrónico. Por el momento vamos a dar paso a la toma de asistencia en plataforma Class. Ya les voy a compartir la pantalla para hacer el proceso. Y una vez realicemos la toma de asistencia, vamos con los contenidos que tenemos para el día de hoy, la continuidad, más bien de lo que ya tenemos o comenzamos a desarrollar en el módulo guía. Voy a compartirles pantalla de plataforma Class. Muy bien, me confirman si estamos viendo allí plataforma Class, por favor. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a hacer el proceso. Les agradezco a todos la confirmación a través del audio para que quede la evidencia en esta grabación. Steven Álvarez. Sí, señor. Buenas noches, presente. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Juan Alejandro Acosta. Presente, profe. Gracias. La compañera Kelly Verónica Betancur aún no nos acompaña en la sesión. Natalie Rojas. Presente. Gracias. Carlos Andrés Sánchez. Presente. Gracias. Mauricio Rincón. Presente. Gracias. Fabián Andrés Cutiva. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por su confirmación. Esperemos que la compañera Kelly Verónica pueda estar integrándose al encuentro sincrónico lo más pronto posible. Como les decía, no tengo ninguna información previa de pronto de algún inconveniente con la conexión. Esperemos que pueda estar con nosotros en los próximos minutos. Vamos a dar este espacio disponible en caso de tener que hacer alguna actualización. Vamos ahora a nuestra plataforma Moodle. Ya les voy a compartir aquí plataforma para que evidenciemos entonces lo que tenemos planteado para el día de hoy, nuestra continuidad en los temas propuestos. Vamos a... Ok, ahí la estamos compartiendo. Por favor, me confirman si ya la están viendo ahí en pantalla, por favor. Sí, señor, ya. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, sesión número 3, 19 de octubre. Vamos entonces a dar continuidad a los temas que tenemos planteados allí en el módulo guía, donde ya hemos iniciado a entregar alguna información importante y relevante con respecto a todo lo que son las zonas portuarias, su importancia económica, su importancia en el desarrollo de las economías de los diferentes países, en nuestro caso puntualmente de Colombia, algunas tendencias de los puertos. Hoy vamos a dar continuidad con la parte de requerimientos del mercado hacia las zonas portuarias y comenzar a hablar un poco también de los principales puertos. Vamos a ver si logramos llegar hasta ese punto, principales puertos, comenzar a tocar los principales puertos, las características de los mismos. Principales puertos, en principio, vamos a hablar de los puertos marítimos, luego estaremos hablando de los puertos aéreos y trataremos también de vincular un poco la información de los puertos terrestres.
quiero también aprovechar este espacio y antes de dar inicio a los contenidos para agradecerle a los compañeros que hicieron el aporte correspondiente en el foro participativo número 2, que estaba disponible o con espacio para hacer su aporte hasta el 17 de octubre. Ya todos los estudiantes pueden ingresar allí a verificar la nota, obviamente, de la actividad y la réplica que siempre les dejo a sus buenos aportes. Allí ya pueden entrar a hacer esa revisión. De nuevo, muchas gracias a todos los que vienen participando activamente de estas actividades. Recordemos que todas estas actividades hacen parte de la nota de seguimiento que se entregará al final de nuestro ciclo académico. Muy bien. Sesión número 3. Ya nos vamos a ubicar en el módulo, pero antes de eso, se dejó en el área de recursos, nos informó previamente, un artículo para un pequeño debate o socialización en el transcurso de esta sesión, con lo que iniciaremos en este momento. Artículo propuesto para debate, un artículo tomado de la versión digital o virtual del diario El Espectador, un artículo que nos habla sobre la competitividad en los puertos y más puntualmente cómo los puertos en Colombia han sido unos dinamizadores de la economía aún en tiempos de pandemia. Ya voy a compartir también este artículo para que hagamos el ejercicio muy rápidamente de socialización y recibir los aportes que ustedes consideren con respecto al tema allí tratado. Muy bien, estamos viendo allí el artículo, compañeros. Sí, señor. Señor. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a trabajar la actividad de la siguiente forma. En primera instancia vamos a recibir sus aportes, sus comentarios con respecto a la información allí entregada. Entonces abrimos en este momento el espacio para que quien quiera iniciar con algún comentario, observación o su percepción sobre la información entregada por el artículo con relación a el papel de los puertos para la reactivación económica, en este caso del Caribe colombiano. Pues aquí entonces comenzamos a recibir la información y vamos haciendo una pequeña socialización. ¿Quién quisiera dar su primer aporte allí? Compañeros, ¿algún comentario acerca del artículo? Profe, pues yo entiendo ahí lo del artículo, hablas como de las cantidades que no ha dejado pues de moverse en los puertos. Y aparte de eso, a pesar de que tuvimos una pandemia y todo, pues no dejaron de mover mercancías. Entonces hay como una buena organización en ese tema, tanto en el transporte como como en lo fluvial y o sea, tanto en las avenidas también se mueve mucho tipo de mercancía porque eso ya está, también se mueve pues por medio de aeropuertos y que tenemos unas buenas zonas marítimas también acá, tanto en el Caribe, en Buenaventura y parte del Pacífico, ¿no? O sea, entonces hay un buen orden pues como tal, es lo que más o menos quiero como dar a entender. Ok, John, y en cuanto a ese orden, organización que tú planteas allí, de pronto de lo entendido en el artículo,
¿qué tan relevante puede llegar a ser, te pregunto, o si alguno de otros los compañeros quiere aportar allí también, qué tan relevante realmente puede llegar a ser la función de estas zonas portuarias o de estos puertos dentro del desempeño interno primero, interno de la economía del país? ¿Qué factores podríamos ver allí importantes cuando nos dicen que los puertos no se han detenido aún con la situación de pandemia, en primera instancia de forma muy fuerte, con tema de confinamientos y demás, hoy en día un poco más llevadera la situación? Pero ¿qué sería eso relevante? ¿Qué factores podríamos decir allí que entregan estos puertos para el desempeño interno de la economía del país? No sé si John quieras aportar algo allí o alguno de los otros compañeros quiera complementar. Profe, pues si quieres yo participo. En Dale, este Fabián. caso, pues es importante hacer énfasis en el hecho de que como cualquier puerto, no solamente están importando mercancías, sino también ciertos alimentos que se importan, también activa el comercio, pero también hacen especial énfasis en que se conservaron muchos empleos con la finalidad de mantener el funcionamiento completo. Entonces, a pesar de la pandemia, se conservaron muchos empleos, lo cual pues obviamente no desactiva la economía en algún sentido, porque hay más personas pues con empleo que tienen capacidad adquisitiva. Esto pues beneficia también la cantidad de personas que tengan poder adquisitivo y no desalienta la economía. Eso en cuanto a lo que es personas que tengan capacidad adquisitiva. Y en cuanto a lo que es activación o desactivación de la economía, pues en tanto como haya circulación del producto que estamos comerciando y que haya un flujo constante del mismo, pues ayuda, diría yo que esto sería. Vale, Fabián, muy acertado el aporte que nos entregas y tu observación con respecto a ese punto importante de el tema del empleo. El empleo Profe, es un... John, y dale, creo que sí. nos sostiene mucho, es que también somos, o sea, somos buenos, somos potentes en tanto en transporte de petróleo como en carbón, entonces eso ayuda a que se nivele trate de la economía, no desanivela, sino mantener como en un nivel. Muy bien, ya vamos con ese aporte que nos da John, que es bien importante con respecto a esos dos productos y cómo ayudan, pero también pueden afectar a la economía. Vamos a complementar primero lo que nos decía Fabián. Fabián nos hacía el aporte con respecto a el tema del empleo. Factor importante y dinamizador de cualquier economía, no solamente de la economía colombiana, de cualquier economía. El tema del empleo obviamente genera poder adquisitivo, como nos decía Fabián, y logra entonces dar un mantenimiento a ciertos procesos económicos. Ojo, entrar aquí a discutir si ese poder adquisitivo es realmente el que se requiere o no, si es un salario mínimo, si no, cuánto rinde un salario mínimo en Colombia o no, es un tema ya macroeconómico que no es nuestra discusión. Pero aquí sí es importante lo que nos decía Fabián. En esa continuidad de las operaciones en las zonas portuarias, en los diferentes puertos, además de lo que tiene que ver como tal con la movilización de mercancías, la dinamización de una cadena de suministro, está todo el tema de empleo. Una gran cantidad de empleos, una gran cantidad de personas manteniendo, por lo menos en ciertas circunstancias, sus ingresos para de igual forma continuar dinamizando la economía, no en los niveles de una situación normal, común y corriente sin los efectos de pandemia, pero sí con ciertos efectos positivos, por lo menos en el mantenimiento de algunos niveles económicos. Eso es muy importante cuando hacemos el análisis, no solamente de la parte logística, de la parte de movilización de mercancías y demás, sino todo lo que puede entregar una continuidad operativa y una continuidad de trabajo en este tipo de herramientas del comercio exterior.
Porque tengamos en cuenta que, como nos decía John, entonces allí hay la facilidad de continuar, o sea, ha visto la facilidad de continuar con las separaciones, tanto de importación como exportación. Y para vincular entonces lo que nos decía John, estos dos productos que nos menciona y que nos dice que ha permitido mantener cierto nivel económico. Es muy cierto que Colombia es un país altamente exportador de ese tipo de productos, petróleo, carbón, todos los productos mineroenergéticos, que somos potencia, entre comillas, de este tipo de productos, pero depender de los mismos también puede generar una afectación económica bastante compleja. Porque cuando tenemos, por ejemplo, casos como los que ya se han vivido a nivel mundial, y que incluso en tiempos de pandemia los vivimos, el petróleo, por ejemplo, y su fluctuación del precio del barril afecta economías como la nuestra, que es petróleo dependiente. Esos niveles de exportación tan buenos que se tienen, pues están sujetos a un precio internacional de petróleo. Ojo con esa parte, que si bien han aportado bastante en la dinamización de la economía, también pueden ser un factor de debilitación de la economía cuando tenemos precios de petróleo por el piso o incluso valores negativos como se han presentado en los últimos años. Eso afecta obviamente una economía que depende solamente de ese tipo de productos. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Fabián. ¿Quién más quisiera hacer algún aporte allí con respecto a este artículo? Bueno, buenas noches. Carlos, cuéntanos. Bueno, por adicionar un poco también de lo que han dicho mis compañeros, es que se han preocupado mucho como por el personal, los empleados, los trabajadores, en el sentido de todo lo de la pandemia, como para tener en pie todo lo que es las zonas portuarias, tenerlas abiertas para el trabajo y la importación y la exportación. Entonces también ha sido muy importante todo el trabajo que ahí nos describen en el enunciado, que cuidan mucho a sus trabajadores para poder mantener todo como en pie para seguir con la economía. Muy bien, Carlos, muy bien el comentario, y lo podemos ligar a lo que es esa función de servicio de estas zonas. Recuerden que habíamos hablado en la sesión anterior acerca de lo importante que se han vuelto las zonas portuarias, los puertos, en esa evolución de los servicios que han venido prestando. Y esos servicios, indudablemente, pues además de las posibilidades de incluir herramientas y tecnologías que se encaminan hacia esos servicios, pues es el factor humano también el que está allí presente y logra entregar esos servicios de muy buena forma. Entonces, el tener o el vincular las necesidades de las personas, de sus colaboradores dentro de cada uno de estos puertos o zonas portuarias, y tratar de que estos mismos se sientan, entre comillas, bien afectados por el desarrollo o la continuidad de su trabajo, pues obviamente se encaminarán, a lo que es una muy buena entrega de servicio. Factor diferenciador, como lo hablábamos en la sesión anterior, entre las zonas portuarias. Y veíamos también el tema de la diferenciación en el foro cuando hablábamos o cuando se consultaba acerca de la especialización de los puertos, de cómo la especialización de los puertos puede estar dando un plus de servicio a las cadenas de suministro. Gracias, Carlos, allí por tu aporte también. ¿Qué más quisiera aportar allí? Hemos escuchado a Mauricio, Jair, Natalie, Alejandro, que recién se integró. Alejandro. Pues yo opino que la reapertura de estos puertos, la reactivación, va a ser un factor importante en el comercio interno, pues más que todo. ¿Por qué? Porque vamos a poder volver a comerciar ciertas mercancías y eso nos va a generar un ingreso
pues va a generarle un ingreso a Colombia que va a ayudar a sustentar un poquito más esta deuda que tenemos cada día, que es más alta para poder vivir, ¿cierto? Entonces yo lo veo como en ese ámbito. Muy bien, es muy importante también tener en cuenta los factores que nos dice Alejandro con respecto a continuar dinamizando la economía, continuar reactivándola. Si bien dentro de los datos que nos entregan normalmente a través de los diferentes entes de control, llámese DANE, llámese Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, la misma Presidencia de la República, nos han evidenciado que la reactivación económica, entre comillas, ha sido exitosa, ha sido bien trabajada, digámoslo así. El papel fundamental de estos elementos o de estas herramientas del comercio, como lo son los puertos, pues no podemos dejar de lado todo lo que en una operación normal, se entrega y se logra vincular a lo que es el desarrollo de una economía de cualquier país, pero en el caso colombiano, donde tenemos la posibilidad y de puertos que tenemos, indudablemente la reactivación que inicia por estas entradas o salidas de mercancía, no la podemos descartar y no podemos decir que no han aportado positivamente a la reactivación económica, incluso más que reactivación, a la continuidad económica, porque tal como nos dice el artículo, estos puertos, zonas portuarias, no solamente las ubicadas en el Caribe, sino también en el Pacífico colombiano, no han parado su operación, incluso desde el momento donde inician los confinamientos obligatorios y demás. No han parado su operación, han continuado, han dado continuidad a la dinamización económica, obviamente afectada porque el resto de sectores económicos sí pararon, ¿sí? Entonces se tenían operaciones represadas en los puertos, tanto de importación como exportación, porque las fábricas, empresas, comercializadoras, distribuidoras, procesadoras estaban quietas, estuvieron paradas. Entonces, obviamente, también hay una afectación en ese sentido, pero sin embargo, aún con esos cierres durante un periodo de tiempo considerable, la operación allí nunca paró, nunca frenó y hasta el momento no ha parado en ningún momento, aún con situación de pandemia. Gracias, Alejandro, también por tu aporte. ¿Qué nos dicen los demás compañeros para dar cierre a esta actividad y para tener en cuenta sus aportes para el tema de notas de seguimiento? Profe, no sé, pues de pronto ahí complementando, eh, pues yo creería que la reactivación, digámoslo, de todo lo que fue suspendido en el momento, ¿cierto? Es demasiado importante porque pues tanto para las personas que son dueñas, para el gobierno, para todo el proceso de reactivación es demasiado importante, pero yo creería que el tema de los puertos es demasiado influyente sobre esos temas, porque sabemos en masa lo que se mueve y las cantidades que se mueven, entonces es evidente de que si esto hubiese parado, la, la, la economía hubiera estado mucho más en decline. Entonces yo creo que en comparativa a la otra, o sea, todo es importante y todo hace parte de la reactivación, pero como le digo, es evidente que donde esto pare, la economía va a estar, digámoslo, en un limbo, en una parte donde no sé hasta qué límite puede llegar, pero es debido también a las masas y a los flujos de mercancía y cantidades que se mueven en estos sitios. Es correcto, Steven. El tener por lo menos esa visualización de qué podría pasar, ya de entrada podemos decir que la afectación económica para no solamente algunos sectores, sino para Profe, todo el perdón, país va a ser muy compleja. Sí, Steven.
pues yo creo que también empezaría el tema de la escasez de lo que pues es consumido por nosotros de cualquier otra parte, ¿cierto? Entonces ya empezaría, porque como nos lo dijo en algún momento, o sea, lo que se produce acá no es autosustentable para todos, aunque dicen muchas veces que sí, pero pues es evidente que no. Entonces yo creería que tenderían a subir demasiado los precios de pronto de algunas cosas de necesidad primaria. Entonces, sin una reactivación económica como en los sectores de la gente que depende de esa reactivación y con los precios elevados, entonces la crisis económica sería devastadora, creería yo. Pues yo lo tomo por esa parte y lo veo que es muy influyente desde allí. Sí, claro, Steven, y lo podemos no solamente, como les decía, en un imaginario, llegar a ese punto de qué pasaría entonces con la economía, sino también tener algunos ejemplos de otras economías que, si bien no se vieron afectadas en su momento por una situación como esta, pandemia y demás, pero años atrás, antes de esto, ya se presentaban los inconvenientes eh, por ejemplo, los cierres, la protección a sus mercados, el cierre a una comercialización internacional, la prohibición de importaciones, la prohibición de exportaciones, afecta directamente una economía que, tenemos que decirlo de alguna u otra forma, eh, es globalizada, totalmente globalizada. En algunos casos específicos, de países específicos, pues no hay cierta cantidad de globalización o de permiso para el tema del comercio internacional, donde estos puertos o zonas portuarias son pues altamente relevantes. Entonces podemos tomar esos ejemplos. Nos dice Steven, imaginémonos que si hubiera pasado, que si hubieran cerrado, que si hubieran parado por lo menos, no sé, 15 días, un mes, pues la afectación económica hubiera sido mucho más fuerte. Gracias, Steven, por tu aporte. No hemos escuchado a Mauricio, Natalie, si nos quieren hacer algún aporte, sino para dar cierre a esta participación de todos. Ojo, y algo que de pronto no afectó mucho también y que ayudó en parte, la tecnología en la que vivimos hoy en día, también eso es un factor fundamental. Sí, claro, la posibilidad de que estos puertos ya tengan un avance tecnológico tan interesante, pues les permitió poder dar esa continuidad. Si no, ese planteamiento que nos hace John es importante. Si no hubiéramos tenido esa preparación, incluso en herramientas tecnológicas, la complejidad o incluso la misma continuidad que se Hubiera dio, sido un pues se caos podría dejar total. allí, claro, se podría dejar allí en entredicho si sí hubieran podido dar esa continuidad que se presentó o no. Y llegaríamos a lo que nos dice, o lo que nos decía Steven hace un momento, pues el tema de parar, por solamente considerar parar una operación de esta envergadura, pues sería ya un caos total, como nos dice John. Muy bien, compañeros. Creo que podemos dar cierre. Nos tomamos casi unos 20 minutos en este ejercicio. Pero es bien importante hacer este tipo de actividades para compartir los conceptos que ustedes pueden tener allí con respecto a estos temas que están directamente relacionados con nuestro módulo principal o nuestra asignatura como tal, que es las zonas portuarias. Damos entonces por cerrada aquí la participación. Agradezco a todos los compañeros que hicieron la participación. Profe, Mauricio, voy a dar un ¿vas a hacer aporte, algún aporte? Claro que sí, dale. pues yo acá pensando, digo que pues no se paró ni nada de eso, pero es debido porque el gobierno y todo tienen que estudiar el que ellos piensan que donde paren hay una economía pues que se acaba mucha cosa. Yo digo que el gobierno también influye mucho ahí, porque ellos tienen que evaluar la situación del país. Claro, obviamente las determinaciones de un gobierno son las que realmente se logran evidenciar aquí en este tipo de decisiones, ¿no es cierto? El conocimiento como tal, no solamente en lo que es el país, lo que necesita su país, sino un conocimiento económico obviamente relevante en este tipo de operaciones.
Lo que nos dice Mauricio es claro, sin la posibilidad de que el gobierno, los diferentes gobiernos, conozcan claramente qué es lo que requiere sus economías, cuáles son las necesidades puntuales de sus economías, donde sí se puede hacer un pare o donde no se debe hacer un pare, pues obviamente también es muy importante que se tenga allí claro qué es lo que está pasando o qué puede pasar con una decisión un poco desacertada en ese tipo de operaciones que le entregan a la economía de un país pues tanto valor y los hacen tan competitivos. Muchas gracias, Mauricio, allí también por tu aporte. No sé si Natalie va a hacer algún aporte con respecto a esta actividad. Bueno, no tenemos ningún aporte de la compañera. Queda allí registrado entonces la participación de todos. Muchas gracias a ustedes por la participación activa en esta pequeña mesa de discusión o pequeña mesa de debate con respecto a este tema entregado en la plataforma. Vamos entonces ahora a compartir nuestro módulo guía para retomar los temas donde habíamos quedado en la sesión anterior. Me confirman, por favor, si estamos viendo allí el módulo guía. Sí, Sí, señor. Perfecto. Quedamos en esta parte en la sesión inmediatamente anterior. Logramos ver, me va a permitir ubicarme aquí un poco más atrás. Esto fue lo último que vimos, la tendencia de los puertos y las zonas portuarias, donde aclarábamos y un poco hacíamos un resumen de lo que vimos previamente a este tema, y es decir que la tendencia puntual hoy en día de los puertos y de las zonas portuarias es el incremento de su productividad y la posibilidad de ser completamente competitivos, independiente del país, de la región, de la zona donde estén ubicadas. Su objetivo siempre será ese: tratar de ser productivos y competitivos para dinamizar esas economías de los países. Obviamente todos los sectores que se ven bien afectados por el desarrollo de los puertos, las economías y las diferentes cadenas de suministro que allí en dichas regiones, en dichos países, se vean también bien afectadas. En ese sentido, entonces, de competitividad, de productividad, estas zonas portuarias se ven expuestas siempre a una gran cantidad de requerimientos por parte de sus usuarios, por parte de los clientes, por parte del mercado, incluso por parte de los mismos sectores. Porque recordemos que hablamos también de la especialización de los puertos, tema que tocamos allí en el foro, que ustedes a bien entregaron algunos comentarios importantes y les hicimos las réplicas correspondientes a dichos comentarios sobre la especialización de los puertos, que veíamos en el artículo del foro, pues que nos dejaban cierta claridad sobre algunos puertos y cómo estos se comenzaban o se comenzaron a especializar en ciertos tipos de productos, en ciertos tipos de mercados, en ciertos tipos de sectores. Y eso es importante para ese mismo dinamismo económico del que estábamos hablando hace un momento. En ese sentido, entonces, estas zonas portuarias, estos puertos, como les decía, constantemente están recibiendo requerimientos de los usuarios, de sus clientes, del mercado como tal, que utiliza a estas zonas portuarias. Hoy en día, entonces, los puertos se ven afectados ¿por qué? Por navieras, si hablamos de puertos marítimos, por aerolíneas, si hablamos de puertos aéreos, por las mismas empresas que hacen parte de los diferentes sectores, entonces empresas productoras, transformadoras, comercializadoras, las empresas transportadoras terrestres, si hablamos de un puerto terrestre o zona fronteriza, los operadores logísticos, como les decía, todos los actores de la cadena de suministro, proveedores, clientes, comercializadores, distribuidores, todos aquellos que hagan uso, ojo, directo o indirecto
de las zonas portuarias. Porque en determinado momento podemos tener empresas que no están vinculadas, por ejemplo, con el comercio internacional o comercio exterior, que no hacen importaciones directamente o que no hacen exportaciones directamente, pero sí utilizan de pronto algunos intermediarios para afectar algunos mercados. El caso, por ejemplo, de empresas que utilicen comercializadoras internacionales para exportar sus productos o para importarlos. No lo hacen directamente, lo hacen a través de una comercializadora, pero indirectamente se ven afectados por lo que pase o deje de pasar en una zona portuaria. De igual forma, entonces, todas estas personas, todos estos actores, todas estas empresas, sectores que van interviniendo allí en la función de un puerto, de una zona portuaria, tienen ciertos requerimientos, como cualquier cliente, como cualquier mercado. Algunos de los requerimientos que nos plantea el módulo son los siguientes y vamos a verificar cada uno de ellos. Primer requerimiento, la ubicación geográfica próxima a los mercados. Hablábamos de esa situación en la sesión anterior, casi que finalizando la sesión anterior, con respecto a las tendencias y demás. La ubicación geográfica próxima a los mercados, cuando hablamos de un requerimiento por parte de los diferentes actores o diferentes intervinientes allí con los puertos o zonas portuarias, hablamos del caso de países, en algunos casos un poco desarrollados, en otros casos no tanto, pero que han comenzado a identificar que la ubicación de los puertos, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, cercana a los mercados, por lo menos a los mercados más influyentes de los diferentes sectores o de la economía del país como tal, ya generan un punto interesante de competitividad. Entonces les pongo el ejemplo de nuestra zona Caribe, que creo que lo hablábamos en la sesión anterior. Nuestra zona Caribe y la posibilidad del desarrollo que se ha visto en los últimos años en la zona Caribe con respecto a la industrialización de dichas zonas. En algunos departamentos más que otros. Entonces hablábamos del Atlántico como uno de los departamentos que más ha dinamizado el tema industria cercana a los puertos. Ya otros departamentos continúan allí, sobre todo en la zona Caribe, muy enfocados o dándole mayor relevancia a lo que es la parte turismo, a lo que es la parte comercial y no tanto a la parte industrial. Pero no es solamente lo que pase allí en esas zonas portuarias o en esos departamentos que cuentan con zonas portuarias. Y me voy al caso entonces de Buenaventura. Les pregunto, ¿qué podemos, incluso esto es información que pues casi que frecuentemente nos están entregando a través de los medios de comunicación? Buenaventura, ¿qué información constantemente estamos recibiendo con respecto a los desempeños económicos de Buenaventura? Si de pronto tenemos ahí o hemos escuchado algo con respecto a Buenaventura, que cuenta con una zona portuaria interesante y con una buena cantidad de puertos. Antes de su respuesta, me permito darle allí la bienvenida a la compañera Verónica, que ya nos acompaña en el encuentro sincrónico. Verónica, ¿nos escuchas bien? Buenas noches, profe. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Bienvenida. Te recuerdo, por favor, actualizarte en la información de estos casi 50 minutos que ya llevamos de nuestra sesión, una vez quede allí el video en plataforma. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, compañeros, compañeras, ¿qué podríamos nosotros traer aquí a colación de información que recibamos, sea a través de los medios de comunicación, incluso las mismas redes sociales que hoy entregan muchísima información? ¿Qué información tendríamos allí con respecto a los desempeños económicos de Buenaventura? Teniendo en cuenta que Buenaventura, como les decía, cuenta con una zona portuaria interesante y con una buena cantidad de puertos.
Bueno, yo he escuchado que es una zona pues de mucha, de gente muy, pues, gente muy pobre, a pesar de que Ok, tiene ojos cortos y todo, es muy quedada en muchas cosas. ok, John. Digamos que esa es la información Em, más constante que podemos recibir de Buenaventura. Verónica nos iba a aportar también. bueno, de Puerto de Buenaventura nosotros también importamos, exportamos, importamos y exportamos Ajá, café de ok, productos terminados y, y es el más económico. Digamos que también es porque es el que está más cerca, pero es más económico y por lo tanto es el que más congestionado mantiene ok, también. Y ese fue el que tuvo también muchos problemas con el paro camionero porque no los dejaban salir. ok. Miren que Porque otra cosa, Verónica, también he dale, escuchado que John. tiene unas vías muy, muy malas para llegar allá. Ok, No sé si esa ya es las han otra. ido organizando, pero lo he escuchado yo también. Sí, hay una mejora considerable, John, hay una mejora considerable en el tema vial hacia esta zona del país, afortunadamente, pero todavía falta bastante allí en ese desarrollo vial hacia el puerto o uno de los puertos más importantes. Vuelvo a lo que nos decía Verónica hace un momento, y también pues complementando lo que nos decía John. Primero, el tema de los niveles o los factores socioeconómicos, demográficos un poco, que encontramos en una zona donde, vuelvo y lo repito, Colombia cuenta con una zona portuaria interesante y una cantidad de puertos interesante, pero que el desarrollo económico no se evidencia de tan buena forma como de pronto lo encontramos en la zona Caribe. No vamos a entrar a discutir todas las posibles situaciones que se presentan para que esto se dé. Ya entonces tenemos temas de corrupción, temas de desviación de los dineros, los factores políticos, económicos, sociales y demás que han afectado esta situación. Sí, eso no lo vamos a discutir, pero lo que tenemos que tener en cuenta allí es que indudablemente en ese factor que estamos analizando de la ubicación geográfica próxima a los mercados, cuando tenemos, por ejemplo, desarrollos tan interesantes en tema industrial cercano a los puertos, de igual forma, los factores económicos de esas zonas cercanas a los puertos se ven bien afectadas. ¿Y a qué voy? A que el desarrollo industrial hacia la zona de Buenaventura no ha sido tan significativo. No quiere decir que no haya, sí hay, porque si nos vamos hacia el norte del valle, el tema industrial hacia el norte del valle es muy interesante, que sería lo más próximo o lo más cercano a Buenaventura. Pero si hacemos un comparativo del desarrollo industrial de esa zona pacífica versus el desarrollo industrial de la zona Caribe colombiana, la diferencia es bastante interesante. Allí se puede hablar entonces de grupos económicos, de familias económicas poderosas y demás que han apostado por esa zona. Sí, podríamos decirlo de una u otra forma, sí, puede haber afectación, obviamente, pero es que se comienza a determinar dónde es más importante y dónde es más relevante hacer ese tipo de inversión. Y eso es lo que identifican estos empresarios. Ah, no, vámonos hacia el norte del país, porque es que el dinamismo económico está allá. Las zonas portuarias han ido creciendo interesantemente en el tema de desarrollo tecnológico, herramientas, servicios, mayores posibilidades de entregar competitividad y productividad al sector donde yo tengo mi empresa, donde yo puedo hacer mi inversión. Entonces, obviamente, eso comienza a ser ese diferenciador tan importante. ¿Qué pasa? De una u otra forma, Buenaventura sigue siendo uno de los puertos o de las zonas portuarias más importantes del país. Sale y entra una gran cantidad de mercancía. Es el principal puerto de conexión hacia la zona asiática, donde tenemos un mercado muy interesante, tanto de IMPO como de Expo. Entonces, Buenaventura va a seguir siendo relevante. ¿Qué pasa? Pues a ambos sectores, tanto el público como el privado,
tienen que tratar de ponerse de acuerdo para hacer el desarrollo también hacia esta zona. Para dejar esa reflexión allí en cuanto a la ubicación geográfica. Y lo más relevante de esa ubicación geográfica es que cuando las empresas están mucho más cerca a esas zonas geográficas o los mercados están mucho más cerca a esas zonas geográficas donde tenemos puertos, llámense aéreos, marítimos o terrestres, pues la optimización de los costos logísticos se tiene que notar sí o sí, porque hay reducción en distancias, hay reducción en costos de fletes, hay reducción en los mismos tiempos, entonces los beneficios se tienen que ver. Nosotros tenemos casos atípicos donde, si bien hoy en día tenemos industrias cerca de los puertos, el mayor porcentaje sigue estando al interior del país, el mayor porcentaje de industria. Y por eso entonces ya tenemos que volcarnos nuevamente a lo que es la multimodalidad. Buscar entonces otras alternativas de transporte diferente al terrestre, como lo son la fluvial o la férrea, para poder optimizar los costos y de una u otra forma mitigar las distancias que tenemos por ubicación geográfica entre la industria y los mercados y las zonas portuarias, sobre todo las marítimas. ¿Qué otros requerimientos podemos tener? Los equipos de alta tecnología para soportar las operaciones en los puertos. Sistemas de información seguros y confiables. Creo que en este punto, con los artículos que ya hemos visto previamente y lo que hemos hablado y lo que hemos evidenciado, incluso en estos cortos videos que vimos la sesión anterior, ya nos podemos dar cuenta que la aplicación de tecnología, la aplicación de sistemas de información y demás, eso ya está vigente. Que siempre hay que estar en constante renovación y en constante aplicación de nuevas tecnologías, mejores herramientas y demás. Claro que sí, y ese va a ser un requerimiento que podríamos considerar que nunca va a desaparecer, porque conforme vaya mejorando la tecnología, las herramientas disponibles para el desempeño de las operaciones en los puertos, pues lo mínimo que tienen que hacer los puertos es comenzar a aplicar dichas innovaciones, dichos cambios, dichas herramientas. Entonces este va a ser un requerimiento constante, pero aquí lo importante es que tengamos claro que en los puertos colombianos, por lo menos en la gran mayoría de ellos, este requerimiento se viene cumpliendo. Otro de los requerimientos, amplios espacios para la ejecución de sus operaciones. Aquí es importante tener en cuenta que en la determinación de la ubicación o creación de un puerto o de una zona portuaria, lo primero que se tiene que evidenciar es el tema de espacios. Porque como ya lo vimos en los videos previos, como lo hemos visto también por allí en imágenes, incluso que nos entrega este mismo módulo, y que nos han entregado los artículos allí que hemos expuesto, el espacio es fundamental porque no es una operación sencilla, es una operación muy compleja y entre más significativo sea el puerto con su ubicación, su competitividad, su especialización incluso en algunos sectores, pues eso determinará también los espacios necesarios para la ejecución de las operaciones, donde las operaciones como tal tienen que ser ampliamente diversificadas. Recordemos la necesidad de entregar diferentes soluciones a las necesidades de los clientes. Otro requerimiento, infraestructura adecuada para tipos de transporte de gran tamaño. ¿De qué tipos de transporte estaríamos hablando aquí, compañeros? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro, Verónica, estamos hablando de el punto de requerimiento donde nos hablan de infraestructura adecuada, esto en los diferentes puertos o zonas portuarias, para tipos de transporte de gran tamaño. La pregunta allí sería, ¿de qué tipos de transporte nos estará hablando este requerimiento?
Recordemos que son requerimientos del mercado, de los clientes, de los usuarios, hacia las zonas portuarias o los puertos. Pero pues si está hablando de transportes grandes, sería pues lo que son los aviones, los barcos, Ok, o bueno, el transporte multimodal. ok, muy bien. Ujú. Tocas dos puntos allí importantes, Verónica. Uno, el tema de los tipos de transporte, digamos, de primera importancia en puertos o aeropuertos, incluso en las zonas terrestres también, los que transportan la gran cantidad de mercancía. Entonces, puertos, en el caso de los marítimos, que nos permitan o que permitan recibir embarcaciones de gran calado, embarcaciones entonces ya hablando de 14.000, 15.000, 16.000, 18.000 TEUs, o aeropuertos con capacidades interesantes para recibir aviones tipo cargueros, que manejan carga solamente, no como lo tenemos la gran mayoría hoy en día, que recibimos aviones comerciales donde se combina tanto pasajeros como mercancías. Y de la misma forma en las zonas terrestres o en los puertos terrestres, estas zonas fronterizas, donde muchas veces tenemos allí los casos, por ejemplo, hacia el sur con Ecuador, donde las vías en Ecuador permiten la movilización de vehículos o camiones con ciertas características, por ejemplo, los que vienen con doble furgón. En Colombia tenemos una gran limitación, por ejemplo, para la movilización de ese tipo de vehículos. Se ven muy esporádicamente, pero como todas las vías no permiten ese tipo de movilización de estas herramientas de transporte, pues allí comenzamos entonces a tener diferencias en operaciones y costos logísticos. Entonces, en primera instancia, lo que nos dice Verónica, unos transportes principales que permitan entonces un buen manejo de buenas cantidades para optimizar temas de flete. Y lo otro, la parte de la multimodalidad, con lo que nos termina diciendo Verónica, la aplicación de multimodalidad en todos los puertos, no solamente en unos pocos, como lo evidenciamos hoy en día. En todos los puertos, aplicación de multimodalidad, tener la posibilidad de brindarle a los usuarios la opción, listo, su mercancía puede salir de forma terrestre, de forma fluvial, de forma férrea. Usted es el que toma la decisión de cuál será entonces la mejor opción por tema de tiempos, costos, espacios, cantidades y demás. No solamente en unos pocos puertos. Y de igual forma, la llegada de las mercancías. Puede llegar entonces a este puerto mercancía a través de vías fluviales, a través de vías férreas o a través del transporte terrestre. Ese requerimiento está enfocado hacia esa parte. Tanto el transporte principal como el transporte secundario o el multimodal. Hago una pregunta aquí adicional, compañeros. Ahora que les hablé de una unidad de medida, quisiera que la tuviéramos todos claros. Les hablé de embarcaciones, buques, motonaves, con capacidades de 14.000, 16.000, 18.000 TEUs. ¿Sabemos qué es un TEU? No, profe. Es como la capacidad de carga de un contenedor. Ok, muy bien, Carlos. Estoy colocando allí para que lo tengan en sus datos, unidad de medida, en el chat, para que vean cómo se escribe. TEU. Esa unidad de medida, como nos dice Carlos, esa sigla TEU, es precisamente eso, una unidad de medida para los contenedores, para la mercancía contenedorizada. Un TEU es equivalente a estar hablando de un contenedor de 20 pies. Contenedor de 20 pies, el contenedor pequeño de más o menos unos 6 metros de largo, que se asimila mucho a un furgón de un vehículo tipo turbo, NPR, dependiendo pues de las condiciones allí del vehículo, pero es esa caja metálica, contenedor, de 6 metros de largo aproximadamente por 2.3 de ancho por 2.4 o 2.5 de alto.
que nos genera capacidades aproximadamente de unos 30 metros cúbicos y unas 20 toneladas netas de carga. Allí entonces, cuando hablamos de esa unidad de carga y hablamos de esas motonaves, cuando hablamos de esas embarcaciones con esas capacidades, pues entonces tenemos que considerar una muy buena capacidad de esas motonaves, pero a su vez una muy buena capacidad de las zonas portuarias para recibir esas motonaves. ¿Y cuál es uno de los inconvenientes en el caso de las zonas portuarias marítimas para poder recibir estos tipos de transporte de gran tamaño? ¿Qué pensarían ustedes o qué han escuchado de pronto ustedes con respecto a las limitaciones de las zonas portuarias marítimas para recibir este tipo de embarcaciones? Pues uno de los problemas que pueden tener es la capacidad de recibir, digamos que ya el espacio que tengan. Listo. Una de las... Aunque también depende, escuché mucho que también dependen de los problemas que, yo no sé, no entiendo muy bien sobre el tema, ajá. de los problemas que tenga China, que es el que más exporta en el mundo, que también eso afecta en el recibimiento de embarcaciones. Ah, bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a tocar, Verónica, y qué bueno que lo traes a colación, porque es un tema netamente de actualidad y muy ligado a lo que son las zonas portuarias. Pero puntualmente, un poco va sobre lo primero que decías, la parte de infraestructura de los puertos. Uno, en cuanto a esos limitantes de espacios que podrían tener. Puertos entonces que han sido diseñados ya hace una buena cantidad de tiempo y que de pronto no se contaba o no consideraron dentro de sus espacios los cambios en los tipos de transporte. Donde antes teníamos entonces embarcaciones, y aún existen, embarcaciones de 5.000 teus, 8.000 teus, 10.000 teus, de pronto la más grande, pero ya cuando comienza entonces a crecer el mercado mundial y cuando comienza a crecer también entonces la posibilidad de la fabricación de estos tipos de transporte, sobre todo los marítimos, con unas características diferentes, ya los puertos comienzan a quedarse allí cortos para poder recibir este tipo de embarcaciones. Y lo otro que afecta mucho las diferentes zonas portuarias marítimas en Colombia es el tema de los dragados, las profundidades de las costas de los diferentes puertos. Haciendo un análisis rápido, una embarcación con una gran cantidad de contenedores necesita de puertos con una muy buena profundidad porque llegan pesados, entonces llegan con unos niveles de profundidad o con el requerimiento de unos niveles de profundidad en sus costas para poder que la mercancía en estas motonaves llegue a los puertos. Y si no se cuenta con esas posibilidades, pues difícilmente vamos a tener el acceso de estas motonaves donde de entrada ya estamos optimizando el tema de fletes. Lo otro que nos toca, Verónica, con respecto a la situación actual en la parte de contenedores y en la parte de lo que ha venido pasando con China en los últimos meses, no solamente desde el punto de vista del tema pandemia, que fue, digamos, uno de los factores que permitió que la situación actual se dé, sino por las relaciones comerciales también de China, pues ha venido afectando no tanto la posibilidad de recibir estas embarcaciones, sino o el tipo de embarcaciones que estamos hablando de gran tamaño, sino cualquier tipo de embarcaciones. Porque el problema que tenemos hoy en día en el mercado marítimo, y obviamente que afecta el desempeño de las zonas portuarias marítimas, que es nuestro tema, el problema que tenemos hoy es la escasez de contenedores. Supongo que hemos escuchado un poco de esa situación. Sí, profe. Verónica, ¿quién más ha escuchado acerca de la situación de escasez de contenedores? Profe, ¿quién ha escuchado más el término cuál? ¿Quién más ha escuchado acerca de la situación de escasez de contenedores en el mercado mundial?
pues no muy concretamente, pero un día pues estaban llegando unos contenedores a la empresa. Entonces, pues hablaban como del tema de los costos que se tenía debido a lo mismo, a la escasez, que los costos de, como de, ¿cómo se dice? De los costos de, como de, sí, de arrendamiento de ellos, eso, estaban demasiado altísimos, demasiado debido a la escasez. Pero pues eso fue como lo más relevante porque estábamos hablando pues de las vueltas que da eso por todo el mundo. Es así, pues se pone uno a hablar del tema de temas así, así. Entonces me decía la jefe que eso estaba demasiado costoso, todo el tema con eso, y más de esos que tienen termoquín, que aún más escaseces se tenían de ellos. Correcto. Profe, pero eso también no afecta en el modo pues, de que llegue la mercancía y en lo que se demoren retirándola también, de pronto en papeleos y todo eso, eso también retiene mucho un contenedor de esos pues que lo necesitan seguirlo rotando. No solamente el tema de papeleo, trámites, sino una gran cantidad de factores. Muchos factores afectan el desempeño de la productividad y el dinamismo que puedan tener las diferentes zonas portuarias. ¿Qué ha pasado hoy en día? Hay una escasez de contenedores. Ya ustedes lo comienzan a plantear, lo han escuchado en determinados momentos. Es una situación real, actual, y que aquí les estoy compartiendo en este momento en el grupo, que les voy a compartir un artículo interesante sobre dicha situación, sobre la escasez de contenedores. Ahí se los dejo en el grupo de WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Desde la situación pandemia, donde el primer afectado fue China, como todos lo sabemos, el tema logístico, obviamente, para un país, como nos decía Verónica hace un rato, el mayor exportador del mundo, donde por situación pandemia, vuelvo y lo repito, sus fábricas cerraron, se paró la producción, los puertos pararon, porque allí la afectación fue mucho más fuerte. Entonces allí los puertos sí pararon, los puertos cerraron su operación durante varios días. Eso desencamina entonces en una gran cantidad de represamiento de mercancías y demás. Una situación normal pues, en este tipo de consideraciones de temas de seguridad y de salud. Bueno, se reactiva el tema y obviamente pues el mayor exportador del mundo comienza a exportar. Pero resulta que no es el único problema de China. El tema logístico y el represamiento de mercancías en sus diferentes puertos, en su gran cantidad de puertos. Allí la situación se vuelve un poco más compleja cuando entonces los problemas que ya traía China con respecto a las relaciones comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos, entonces comienzan a hacer su karma. ¿Por qué? Porque Estados Unidos toma la determinación de comenzar a represar los contenedores en sus puertos. Y hoy en día, la gran mayoría de los contenedores que necesita China para mover sus mercancías se encuentran estacionados en los puertos de Estados Unidos. ¿Casualidad? Situación de venganza por la relación comercial, por todos los vetos que ha tenido China con Estados Unidos y viceversa, Estados Unidos con China también. Pero es una situación que está afectando a nivel global a muchas empresas y a muchas economías. Se pasó de tener, por ejemplo, en el caso colombiano, donde a inicios del 2020, antes de situación pandemia, podíamos encontrar fácilmente fletes internacionales de cualquier puerto de China, Shanghai, por ejemplo, hacia Buenaventura, contenedor de 40 pies, fletes fácilmente de $800, $1,000, cuando mucho. Hoy en día, ese mismo contenedor de 40 pies, Shanghai, Buenaventura,
oscila sobre los $15.000 aproximadamente, un solo contenedor. La diferencia es abismal. Y la afectación de costos y precios, obviamente, para, por ejemplo, economías que son altamente importadoras como la colombiana, pues imagínense entonces la afectación económica. Aún así tengamos un desempeño portuario muy bueno, seamos productivos, seamos eficientes, tengamos buenas herramientas, tengamos buena tecnología, pero ¿cómo podemos entonces solventar una diferencia de más de $14.000 en un flete internacional? Indudablemente e inevitablemente, esa diferencia lo que va a afectar es el precio. Ninguna empresa está en la capacidad de asumir una diferencia de tal magnitud para mantener un precio de un producto. Las empresas están hechas para lucrarse. Las que están obviamente pues determinadas como empresas con ánimo de lucro. Para lucrarse, para tener márgenes, para tener rentabilidades. Entonces obviamente allí la situación económica mundial se ve altamente afectada, posiblemente por decisiones unilaterales de potencias tan relevantes como China, como país mayor exportador del mundo, y Estados Unidos como el mercado de mayor consumo del mundo. Carlos, ¿nos ibas a aportar algo? No, señor, pero le estoy escuchando. Ah, ok, se activó allí el micrófono, creí que ibas a hacer algún aporte. Muy bien, continuemos aquí con los requerimientos. Hicimos allí un paréntesis interesante en el tema de infraestructura y en el tema de la situación de contenedores que afecta a todo lo que es las zonas portuarias de los diferentes países. Esto no es solamente único y exclusivo de Colombia. Allí pueden actualizarse un poco más en información con el artículo que les envié al grupo de WhatsApp. ¿Qué otros requerimientos? Buenos accesos viales a los puertos y zonas portuarias, facilitando así la transferencia y distribución de las mercancías. Eso es una deuda que se tiene en nuestro sector logístico, el desarrollo de vías. Nos lo decía John hace un momento, la situación vial hacia un puerto tan importante o hacia una zona portuaria tan importante como Buenaventura ha mejorado, claro que sí, ha mejorado, pero a pasos muy lentos. Podemos tener un ejemplo claro, la línea. ¿Cuántos años para poder tener un paso medianamente estable para el transporte de carga desde el interior del país hacia los diferentes puertos o desde los puertos hacia el interior del país? ¿Se han visto los cambios? Sí, pero no con la eficiencia y con la rapidez que el mercado mundial lo requiere, porque esto ya es un tema de mercado mundial. Somos un país inmerso en una globalización, exportador, importador. Necesitamos tener un desarrollo logístico importante en el tema vial. Sigue siendo una deuda. ¿Qué otro requerimiento? Rapidez, efectividad y seguridad en todas las organizaciones logísticas y portuarias. No solamente es el puerto y sus operadores portuarios los que intervienen allí. Son una gran cantidad de entidades, organizaciones, operadores e incluso externos que intervienen en la operación portuaria. Se requiere rapidez, efectividad y seguridad en toda la cadena, no solamente en parte de la operación que se realiza en los puertos. Todo lo que se realiza en los puertos y todo lo que afecta a los puertos afectará directa o indirectamente a los usuarios que están fuera de ellos. Entonces, por eso es uno de los requerimientos también importantes. Operaciones logísticas altamente rentables, control estricto de los costos operacionales en puertos. Esto ya es un tema de control o de las entidades de control como tal. Y en esta parte, pues, el avance interesante incluso desde el año 2018, con aplicación a 2019, decretado a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos, es que se haga un seguimiento constante a los costos
de las operaciones en los puertos y al servicio prestado por los puertos. Entonces allí ya las entidades de control como Ministerio de Transporte y Superintendencia están encima de los puertos porque se llegó al punto en que los puertos, con su autonomía obviamente en el tema tarifario, pues comenzaron a ser un poco desmedidos en los cobros, afectando obviamente todo un costo logístico de una cadena, ya sea de abastecimiento, si estamos hablando de importaciones, o una cadena de distribución, si estamos hablando de exportaciones. Habían unos costos desmedidos, unos cobros desmedidos y unos servicios no tan óptimos por dichos costos. Entonces allí es muy importante y muy relevante que ya desde el 2019 incluso se estén realizando todos estos seguimientos y todas estas verificaciones, incluso sanciones ya han sido aplicadas a algunos puertos, algunas entidades dentro de los puertos para evitar la afectación hacia los diferentes usuarios. Autoridades de control altamente competentes y efectivas. No solamente en la parte del seguimiento, que era lo que les estaba diciendo hace un momento con respecto a lo que viene haciendo entonces Ministerio y lo que viene haciendo Superintendencia, sino a las autoridades de control que están dentro del puerto y que son influyentes en las operaciones. Llámese DIAN, llámese Policía Antinarcóticos, llámese INVIMA, llámese ICA, todas estas entidades y autoridades de control que influyen también en las operaciones de los puertos y que deben de estar altamente preparadas, deben de ser competentes, deben de ser efectivas para no entorpecer las actividades de los puertos y así de una u otra forma afectar la operación logística de un exportador, de un importador o de un distribuidor. Vamos bien hasta ahí, vamos claros con estos requerimientos que pueden tener entonces los puertos, las diferentes zonas portuarias, con relación a lo que sus clientes o el mercado está exigiendo en el día a día de la operación. Sí, profe, sí. Muy bien. Continuando con la información que nos entrega entonces el módulo, vemos que los puertos entonces se vuelven un eslabón fundamental y ya nos tocaba allí, Verónica, si mal no recuerdo, la parte de la posibilidad de ser ese enlace o de que estos puertos sean el enlace como tal del transporte multimodal o del desarrollo del transporte multimodal en el país, donde entonces los puertos marítimos, aéreos y terrestres van a tener o deberán tener la posibilidad de integrar no solamente otros modos de transporte como el fluvial o como el férreo, sino cualquier cantidad de integraciones que se puedan tener. Podríamos entonces hablar de operaciones donde inicie, si estamos hablando de una importación, por ejemplo, el transporte terrestre, luego pase a un transporte marítimo, a un transporte fluvial, perdón, y luego a un transporte férreo para llegar a ciertas zonas del país, optimizando tiempos, optimizando costos y disminuyendo las manipulaciones de mercancía. Y viceversa, si hablamos de la exportación desde determinadas zonas del país, entonces que se pueda conjugar marítimo, fluvial, perdón, nuevamente, fluvial, férreo y terrestre para llegar luego a esa salida ya sea marítima o aérea en estos nodos logísticos, en estos puertos. Hemos hablado de ciertos actores dentro de las operaciones de los puertos, las entidades de control, los entes de vigilancia y demás, pero para ser un poco más integrales, permítanme, ajustamos aquí el tamaño de esta imagen y creo que lo podemos tener mejor. Para ser un poco más integrales en lo que es la operación y cómo afecta la operación portuaria,
debemos tener en cuenta a todos los actores del comercio internacional. Recordemos ese parámetro inicial de las zonas portuarias donde nos hablaban que son los nodos logísticos que permiten la transferencia internacional de mercancías. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de transferencia internacional de mercancías, estamos hablando de operaciones de comercio internacional y de comercio exterior, donde tenemos actores desde el exportador hasta el importador, pasando por todos aquellos que intervienen de una u otra forma en ese movimiento, ya sea de salida de mercancías o de llegada de mercancías al país. Entonces tenemos, si estamos hablando de salida de mercancías, al exportador, que luego tendrá que utilizar o deberá utilizar a un operador logístico para la organización de sus mercancías, para el transporte de las mismas, almacenamientos, preparación, determinación de todas las necesidades que tenga la mercancía para poder salir del país. Al igual que un agente de aduana. Ahí tenemos otro actor importantísimo en el tema del comercio exterior. El agente de aduana es aquel que le permite entonces brindar cierto conocimiento y cierta ayuda al exportador cuando estamos hablando del caso exportación. En cuanto a requisitos, trámites, condiciones, permisos y demás para que su mercancía salga del país. Estos operadores, tanto el logístico como el agente de aduana, externos o que le ayudan al exportador, ya hacen parte entonces de su cadena de suministro y son integradores de la operación hacia la parte portuaria. Entonces tienen todo que ver con lo que pasa en el puerto. En este caso, el puerto de origen, porque la mercancía va de salida hacia el exterior. Puerto puede ser aéreo, marítimo, terrestre. Luego la mercancía entonces ya tiene que trasladarse hacia el exterior. Seguimos en el caso de exportación, que se necesita un transporte internacional. Llámese aéreo, marítimo o terrestre. Entonces allí ya interviene otro actor más, el transportista internacional, que en algunos casos es un operador logístico integral que incluso te ofrece los servicios desde el interior del país hacia afuera, brindando pues un servicio más completo, pero también en otros casos son operadores completamente independientes. Se realiza ese traslado internacional de mercancías. Allí ya se dio entonces la transferencia internacional. Salió una mercancía del país, en este caso de Colombia, hacia cualquier otro país en destino, donde pues nos devolvemos en la operación. Una vez la mercancía llega a ese puerto de destino, a esa zona portuaria, aérea, marítimo o terrestre, comienza ya la operación de importación, donde ya interviene obviamente el importador. Un transporte interno también va a intervenir allí, pero también tendrá la necesidad de tener un agente de aduana, de tener un operador logístico, dependiendo de la complejidad o sencillez de la operación. Estos serían los actores principales dentro del comercio internacional y que afectan directamente todo lo que es la operación portuaria. Y lo repito, tanto marítima como aérea o terrestre. Sin estos otros actores, pues no tendría un fundamento de uso las zonas portuarias y los diferentes puertos en una economía o en un país. Ya cada una de las funciones, pues ustedes tendrán la oportunidad de recibir esa información, funciones de todos estos actores, cuando estén viendo ya toda la parte de procesos de importación, procesos de exportación, que es uno de los módulos que ustedes tienen dentro de su pensum. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Qué tal la información? ¿Vamos claros? Sí, profe, muy claro todo. Bien, Claro, profe, todo muy bien. Perfecto. Vamos entonces a dar paso al siguiente tema en módulo, donde ya el
el mismo nos comenzará a entregar entonces información relacionada con los principales puertos en Colombia, teniendo en cuenta su tipología, tanto puertos aéreos como marítimos o terrestres. Aquí el módulo entonces nos muestra mapa colombiano con algunos, no todos, algunos de los puertos más importantes del país. Vuelvo y lo repito, tanto marítimos como aéreos o terrestres. Tenemos entonces algunos de los que ustedes ya incluso nombraron desde esa evaluación de presaberes y que ya hemos venido hablando en el transcurso de estas 3 sesiones. Buenaventura, en el caso marítimo, Cartagena, Barranquilla, acá Santa Marta también. Tenemos entonces algunos ya no tan conocidos como Puerto Nuevo en Guajira, Puerto Marítimo de Tumaco, Puerto Fluvial en Puerto Carreño, esto en el tema marítimo, San Andrés también con puerto marítimo, puertos aéreos, los principales, entonces podemos hablar del Dorado, podemos hablar de el Matecaña, obviamente, podemos hablar del Alfonso Bonilla Aranguren en Cali, del José María Córdoba en Río Negro, del Ernesto Cortizos en Barranquilla, del Rafael Núñez en Cartagena, Palo Negro en Bucaramanga, pero hay muchos más. Aquí solamente nos entregan, entre comillas, los que podrían ser o catalogarse como los más importantes. Esto en tela de juicio porque obviamente todos son importantes para el desarrollo de la economía de un país y de los diferentes sectores. Y puertos terrestres, como esas zonas fronterizas, entonces ya habíamos determinado esa parte, que esos puertos terrestres son las zonas fronterizas. Entonces tenemos a Rumichaca en Nariño, Puente Internacional de Rumichaca, San Miguel en Putumayo, que es medianamente utilizado, no tan conocido, Cúcuta con el Simón Bolívar, Paraguachón, allá en La Guajira también, son pasos terrestres. En Arauca también tenemos un paso terrestre fronterizo. Son puertos terrestres que se pueden utilizar. Por allá en la zona de Amazonas también tenemos paso fluvial en Leticia, conexión directa con Brasil y con Perú. Todos estos puertos aéreos, marítimos, terrestres, dinamizadores de la economía de un país, en este caso colombiano, y que entregan cada uno de ellos ciertas características, ciertas ventajas o en algunos casos desventajas, ciertas especializaciones que habíamos hablado hace algún rato y que había sido también tema de aporte allí en el foro, que permiten también que los diferentes usuarios, exportadores o importadores, puedan tomar decisiones de qué es lo más benéfico para su operación. Somos una empresa, estamos ubicados en el eje cafetero colombiano, ¿sí? Triángulo del Café, cualquiera de las ciudades o cualquiera de los municipios para ampliarnos un poco más. Caldas, Quindío, Risaralda. Nuestra empresa está ubicada ahí, o nuestra zona de producción, o nuestra zona de comercialización. Y necesitamos de estos nodos de transferencia porque estamos comenzando a exportar o ya venimos exportando o somos importadores de materia prima. En ese sentido, entonces, y conociendo ya un poco de lo que es la logística y lo que pueden ofrecer los diferentes puertos, ¿cuál sería entonces la determinación de esa empresa que está ubicada allí en el eje cafetero, de cualquier sector? ¿Cuál sería la determinación de utilización en cuanto a los puertos disponibles en Colombia? ¿Sería entonces utilizar puertos marítimos, aéreos o terrestres? ¿Qué pensarían ustedes? Profe, pues yo creo que ahí serían terrestres. Pues dependiendo también. Tu primera opción, John, es terrestre. Pero luego nos dices, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Donde la carga vaya, porque puede
Puede ser que sea una mula, pues perdón, ¿cómo es? Una carga pues multimodal y la lleven al puerto y el puerto la embarquen en barco para el exterior. Pues entiendo yo por ese lado, dependiendo también, por eso le digo. Muy bien. Profe, y ahí no puede, ejemplo, variar dependiendo del tipo de carga. Porque hay una carga que serviría mucho en transporte aéreo, pero es más costoso que, ejemplo, pongamos unas flores que sí lo utilizarían para exportar y que llegue rápido, no serviría como en tipo marítimo que se demoría días y meses en llegar. Entonces también puede variar en eso o no. Ok, Carlos. Por eso le hacía la pregunta a John de dependiendo de qué. No se puede descartar ninguno de los tipos de puertos que encontramos en el país, donde afortunadamente tenemos la posibilidad de tener varias opciones. Puertos marítimos, aéreos, terrestres. Pero eso dependerá. Yo solamente les hablé de una empresa y su ubicación. No les dije a qué se dedicaba, no les dije hacia dónde exportaba o de dónde importaba. No les dije nada más, solamente les dije una empresa y su ubicación en el territorio aduanero nacional o en el espacio geográfico colombiano. Entonces ya hay que comenzar a analizar, comenzar a hacer esas interpretaciones que ustedes hacen, que Carlos nos hacía, que yo nos hacía. Bueno, pero es que mi mercado, por ejemplo, exportador, está ubicado en Ecuador. Ah, listo. Mi primera opción podría ser terrestre. Podría ser terrestre. Por la ubicación del cliente, Ecuador. Tenemos frontera terrestre y podemos hacer paso de frontera con la mercancía. Ah, pero es que está ubicado en cierta zona de Ecuador donde para el cliente es óptimo el transporte, por ejemplo, marítimo. Está ubicado cerca de Guayaquil o en el mismo Guayaquil, que tiene zona portuaria marítima. Entonces sería mucho más eficiente e incluso en tema de costos podría ser mucho más óptimo si lo sacamos vía marítima, Buenaventura, Guayaquil, por ejemplo. Ah, no, pero es que nuestro cliente no está en Ecuador o nuestro mercado de destino no es Ecuador, nuestro mercado de destino es Estados Unidos. Ok, Estados Unidos. Tipo de carga, Carlos nos decía allí, son flores. Muy bien, son flores. Entonces ya de entrada, allá hay una determinación de una condición, primero de producto y luego de mercado destino. Entonces tenemos producto, flores, susceptible a un tema de manipulación, tiempos y demás, condiciones específicas del producto, y la posibilidad de utilizar entonces un transporte como el aéreo para poder cumplir con los requerimientos de un cliente que está ubicado en Estados Unidos. Allí el punto inicial de análisis es tipo de producto y ubicación del mercado. ¿Listo? Por tipo de producto y por ubicación del mercado, nos vamos con transporte aéreo. Y así vamos haciendo análisis de cada una de las condiciones de los mercados y de los negocios para tomar entonces la decisión en esta gran variedad que tenemos allí en pantalla de puertos en el país, cuál es nuestra mejor opción, logística, operativa, de eficiencias, productiva y es una buena respuesta para un posible cliente. O si estamos en el mercado importador, si necesitamos materias primas y demás, hacemos el mismo análisis de dónde viene mi materia prima, qué tan delicada es, qué tan urgente la necesito, dónde estoy ubicado o dónde necesito que se ubique mi materia prima que voy a traer del exterior. Misma situación, hago análisis y tomo la decisión de la mejor opción que podamos tener. Para eso, vuelvo y lo repito, afortunadamente tenemos muchísimas opciones. Debido entonces a estas consideraciones que entregamos, todos los puertos marítimos, llámense marítimos, aéreos o terrestres, deben estar enfocados en la competitividad. No tienen otra opción. Todos deben ser altamente competitivos. Si uno de ellos comienza a ser menos competitivo que otro, muy seguramente seguirá quedando en ese crecimiento y en esa participación en tema de cantidades de mercancía transportada,
cantidad de servicios, cantidad de clientes y cantidad, obviamente, de ingresos. Entonces, hoy en día, y eso lo vamos a ver más adelante en el tema de cifras, hoy en día ya podemos ver entonces diferencias importantes de manejo de carga entre algunos puertos. Por ejemplo, hasta hace algunos años, más o menos unos 4 o 5 años, Buenaventura siempre fue el puerto líder en Colombia, en todos los aspectos. Cantidad de carga movilizada, cantidad de contenedores movilizados, valores de mercancía movilizada. Era el líder. Esa tendencia comenzó a cambiar cuando los puertos del Caribe identificaron su relevancia no solamente en el mercado exportador, sino en el mercado importador. Y hoy en día, entonces, la competitividad de estos puertos, como lo evidenciamos allí en los artículos que ya hemos trabajado, se ha llevado por delante a Buenaventura. Y ya Buenaventura no es el líder en cuanto a movilización de cantidad de mercancía, por ejemplo. A nivel general, puede que hayan algunos tipos de productos donde sí sea el líder, pero a nivel general, la tendencia ya cambió. Eso lo vamos a ver seguramente en la próxima sesión, unas cifras que les voy a compartir, tanto del ministerio como de los diferentes puertos, donde logramos evidenciar ese tipo de cambio de tendencia. La información que nos presenta el módulo pues, no está tan actualizada, por eso yo les voy a presentar una información un poco más actual, un poco más ligada a lo que es nuestra realidad. Pero aquí ya nos deja ver o nos dejaban ver alguna tendencia importante con respecto a la participación de los puertos, de los diferentes puertos, en este caso marítimos, con respecto a los mercados tanto importadores como exportadores. Entonces, si bien hablamos, como nos plantea aquí la gráfica, la voy a poner un poco más grande para que lo veamos. Si bien hablamos de una casi que paridad en términos de valores en millones de dólares, precios FOB, es decir, precios puestos en puerto de la mercancía puesta en los puertos, tanto para la exportación como para la importación, hasta el año 2014 había cierto nivel de igualdad. Incluso las exportaciones eran superiores en términos de valor FOB que las importaciones. Pero en el 2014, allí vemos que ya las importaciones son mayores y desde ese año en adelante la tendencia ha sido igual todos los años. Mayores importaciones que exportaciones. Miren el tema particular en las toneladas. Ya cuando hablamos de pesos de la mercancía. En exportaciones, muy superior al tema de importaciones. Sin embargo, los valores son muy similares. ¿Qué pasa? Esto se debe a la dependencia de algunos commodities. Como nos planteaba John hace un rato, en el tema de petróleo y carbón, aquí podemos incluir también café y otros commodities o productos que no tienen ningún tipo de valor agregado, pero que son altamente exportados por Colombia. Entonces allí en cantidades tenemos un superávit importante, pero realmente cuando nos vamos a los valores, la realidad es otra. Pero esto, en cuanto a lo que es la posibilidad de analizar las operaciones en los puertos, digamos que estamos o venimos con una preparación bien interesante, incluso desde años atrás, donde los puertos pueden manejar grandes cantidades de mercancía sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué más nos entrega en cuanto a cifras? Pues nos reconfirman que la gran mayoría de exportaciones se realizan a través de la vía marítima, a través de los puertos marítimos, siguiendo allí en relevancia el puerto aéreo o los puertos aéreos y luego los puertos terrestres. No nos vamos a detener mucho en estas cifras porque
como les digo, están un poco desactualizadas y lo que vamos a ver en la próxima sesión sí va a estar mucho más actualizado, pero aquí vamos a ver tendencias que no han cambiado. Sigue siendo la vía marítima la más utilizada, obviamente por un tema de costos y por un tema también de productividades y de eficiencias. Ya hemos visto que los puertos marítimos están muy bien preparados, no tanto los aéreos, todavía nos falta allí un poco, a pesar de tener uno de los aeropuertos más importantes de la región, casi que del continente, como lo es El Dorado. ¿Qué más tenemos aquí? Exportaciones colombianas no mineras ni café siguen también prevaleciendo el transporte marítimo. Aquí sacamos todo lo que es petróleo, carbón, todos los productos mineroenergéticos, el café y demás, y dejamos el resto de productos, las exportaciones no tradicionales, como se les conoce, y vemos que la tendencia sigue siendo igual. El transporte marítimo como el más utilizado y por ende los puertos marítimos como los más utilizados para la salida de mercancías. Estamos hablando de exportaciones. El siguiente tema son las operaciones en las zonas portuarias. Esta parte de las operaciones en las zonas portuarias la vamos a dejar para trabajar en la próxima sesión, para no dejar el tema aquí cortado, porque aquí vamos a entrar entonces a desarrollar o a identificar todo lo que se hace en las zonas portuarias, en primera instancia en las zonas portuarias marítimas y luego en las aéreas. Vamos a determinar muy bien las operaciones en cada una de estas zonas portuarias y conocer un poco más, digamos, de lo que realmente sucede tanto en los puertos marítimos como en los puertos aéreos, que son, como ya lo vimos en las cifras, los más utilizados. Que sí podemos dejar aquí en claro y como abrebocas a este tema, es recordarles que las zonas portuarias ya las tenemos que conocer como centros de operaciones logísticas, sean aéreas, marítimas o terrestres. Allí lo que se realiza entonces son una gran cantidad de operaciones logísticas que ¿qué hacen? Generar valor en la cadena de suministro a través de sus optimizaciones de procesos, a través de sus herramientas tecnológicas, a través de sus herramientas diferenciadas, a través de su especialización, pero lo que hacen es operaciones logísticas que generan valor. Y en esa generación de valor entonces tiene que estar muy bien determinado cuáles son todas esas operaciones que se realizan, tanto para los mercados de importación como para los mercados de exportación. Los conocemos entonces como centros de servicios. ¿Servicios qué? Logísticos, pero son centros de servicios especializados en las operaciones que los atañen, ya sean marítimas, ya sean aéreas o ya sean terrestres. Y todo comienza no cuando llega la mercancía ya al puerto, no cuando ya se está descargando una aeronave o cuando se está descargando una motonave. La operación comienza incluso antes. Y no solamente por temas logísticos, sino también por temas aduaneros. Antes de la llegada de la mercancía ya se debe haber comenzado a preparar la operación. Antes de la salida de la mercancía ya se debe haber preparado cómo va a trabajarse la operación. No es el proceso solamente allá en vivo y en directo, la operación física con las mercancías, sino incluso desde antes, con preparación de información, con preparación documental, con información previa, de todo lo que tiene que ver con esa operación logística que se desarrollará en los diferentes puertos. Entonces podemos decir que la operación comienza desde el enrutamiento a los puertos, ya sea en la exportación o en la importación, las operaciones de manipulación y controles documentales, allí estamos hablando entonces de lo físico y de lo documental, y la salida de los puertos, ya sea hacia el exterior o hacia el interior del país. Y todo esto con una muy buena cantidad de información, flujo y contraflujo de la misma, y la posibilidad entonces de aplicar todos los conceptos de logística que se puedan aplicar para el desarrollo de estas operaciones, generando ¿qué? Valor. ¿Para quiénes? Para toda la cadena de suministro, donde están incluidos los puertos, hay una gran cantidad de actores como lo vimos hace un rato, y su objetivo final es poder tener una muy buena satisfacción del cliente.
¿Claros allí, compañeros? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? No, profe, todo muy claro. No, no, señor. Muy bien. Como les decía entonces, vamos a dejar los temas hasta allí. Son 8:20. Si le doy inicio a estos temas, podemos quedar allí cortos y no quiero cortar esta parte de la operación portuaria para que la entiendan muy bien. Entonces, con esa información iniciaremos la próxima sesión, nuestra cuarta sesión, donde tendremos entonces entrega de contenidos. Para que lo tengamos claro, entregaremos contenidos incluso en esa cuarta sesión. Y posterior a esa sesión, estaremos entonces hablando de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del parcial, del primer parcial. Recordemos que dejaremos entonces habilitado el parcial posterior a la finalización de esa cuarta sesión, perdón. Recuerdan que lo habíamos concertado en nuestra actividad académica, nuestra concertación académica. Sí, Profe, me profe. repite otra vez, por favor. Gracias. Claro que sí. Les estaba recordando que en la próxima sesión del 26 de octubre, cuarta sesión, estaremos entregando contenidos, normal, nuestras 2 horas de sesión, es decir, avanzaremos un poco más en contenidos y posterior a la sesión quedará habilitado nuestro primer parcial, quedará habilitado en plataforma. No va a ser durante el periodo o el tiempo de sesiones. Posterior a la sesión, se habilita por unos días con unas condiciones en específico, un único intento, un tiempo para ese intento. Y allí entonces ustedes tendrán la posibilidad de desarrollar ese parcial, que sería nuestra primera nota entonces a trabajar, nuestra primera nota de parcial. ¿Claros allí en esa parte? Profe, entonces sería para la próxima semana. Sí, la próxima semana. Próxima semana, luego de nuestra sesión, que trabajaremos de forma normal, allí entonces habilitamos el primer parcial. ¿Claros hasta allí, compañeros? Sí, Sí, profe. Señor, muy claro. Muy bien, perfecto. Y por último, para dar cierre a nuestra sesión del día de hoy, les informo que en el área de actividades, permítanme, ya les comparto la plataforma Moodle. Les estaba compartiendo todavía el módulo. Permítanme un segundo, ya me voy a ubicar allí en la plataforma. Primero en Teams para poderles compartir la imagen o la pantalla, perdón, de Moodle. Permítanme un segundo. Muy bien. Compartir este y compartimos Moodle. Por acá lo tenemos. Muy bien. Estamos allí en plataforma Moodle, compañeros. Sesión número 3 del día de hoy, donde desarrollamos la totalidad de los temas propuestos y además hicimos nuestro debate allí con el artículo propuesto también. Vamos a dejar en el área de actividades un taller práctico. Son solamente 4 preguntas. 4 preguntas relacionadas con los temas que ya hemos venido planteando y desarrollando. Son preguntas de argumentación donde ustedes deberán entregar a su consideración y bajo su argumentación
algunas respuestas allí relacionadas con la parte de las zonas portuarias. Muy importante, compañeros, que esa argumentación sea propia. No utilicemos el copy y pegue de Internet. Fácilmente me doy cuenta de esa situación, puedo hacer el rastreo allí de la información y pues sería una respuesta no válida. ¿Qué sí es válido? Ustedes pueden efectivamente apoyarse de Internet, para eso está la herramienta. Incluso pueden copiar y pegar esa información si lo desean allí como parte de la respuesta. Referencian de dónde está saliendo esa información y hacen su aporte. ¿Sí? Que se vea un argumento propio respondiendo allí cada una de las preguntas. Vuelvo y lo digo, son solamente 4 preguntas. En ese taller práctico, que lo dejaremos habilitado una vez finalicemos esta sesión, durante cierta cantidad de días también para que tengan la posibilidad de hacer el desarrollo sin ningún inconveniente, pero presten atención a esa situación, por favor, que no se vaya a evidenciar allí un copy y pegue literal. Lo pueden hacer, pero debidamente referenciado. ¿Sí? Tomamos esta información o tomé esta información base, me parece relevante para dar la respuesta, pero también entrego mi argumento, el argumento de cada uno de ustedes. ¿Sí soy claro en esa parte, compañeros? Sí, profe, ahí se responde ahí mismo, ¿cierto, profe? Sí, ahí mismo en la plataforma. No tienen necesidad de subir ningún documento ni de descargar nada. Es un cuestionario ahí en plataforma donde ustedes pueden dar la respuesta. Ah, listo, profe, muy amable. ¿Queda claro para todos, compañeros, compañeras? Sí, señor, claro. Sí, profe, muchísimas gracias, todo claro. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, compañeras, por la asistencia del día de hoy, participación también activa. Espero que los temas hayan quedado bastante claros, que tengan una excelente noche, un resto de semana bastante productivo y nos estaremos entonces encontrando la próxima semana con nuestra 4ª sesión. Muchas gracias a todos y que descansen. Muchas gracias, hasta mañana. Dios lo bendiga. Hasta luego, buenas noches. Que descansen, que estén muy bien.